Buenos días, aula 92. Se escucha el audio, por favor, me confirman. Aló, Sí, profesor, buenos días. buenos días. Gracias, estamos empezando con 21 estudiantes. 21 estudiantes que tienen deseo de superación, desean ser sanmarquinos. Gracias, Bailón. El, el tema de hoy día, chicos, climas del Perú. Climas, ¿ya? Clasificación, fenómenos climáticos, fenómenos. Y también otro fenómeno, el niño y la niña. Eso es lo que vamos a conocer hoy día, analizando sin memorizar. Vamos a inferir, analizando gráficos, ¿de acuerdo? El tema es climas del Perú. Tiempo. Eh, ¿Qué entendemos por tiempo? Buenos días, Ramírez. Tiempo. Tiempo es así, ya te olvidaste. Miras la atmósfera y analizas. ¿Qué es tiempo? Ah, condición atmosférica. El estado de la atmósfera de hoy día, 8 de junio del 2023, en mi zona, en el distrito, en el departamento, en la región o en la provincia donde esté, el estado de la atmósfera de mi zona, soleado. En otro espacio, el estado de la atmósfera, lluvioso. En otro territorio, porque virtual puede recibir clases a nivel nacional. Nublado, hay sensación de frío. Tiempo atmosférico, jóvenes, es la condición atmosférica o el estado de la atmósfera de 8 AM. Y el estado de la atmósfera puede cambiar dentro de una hora. Puede cambiar dentro de un día. Planteas así, el tiempo atmosférico es muy inestable. Es muy inestable. Cambia en minutos, horas, días. Tiempo atmosférico es cómo se encuentra la atmósfera. Cómo se encuentra la atmósfera a una hora determinada. Por ejemplo, voy a suponer un lugar. Siempre lugar. Lugar, vamos a suponer, Lima Metropolitana. Hora, 8 AM. ¿Cómo se encuentra el estado de la atmósfera de Lima? Nuboso. Nuboso es la condición atmosférica. De repente, cuando estemos finalizando la clase, 9:50, ligero brillo solar o intenso brillo solar. Desaparecen nubes estratos. Ahora observamos el brillo solar. ¿Ves? ¿Qué es tiempo? Es la condición atmosférica de un lugar a una hora determinada. A la vez es muy inestable. Pregunto al aula 93. ¿Qué entidad es el responsable de registrar, de procesar y pronosticar el estado atmosférico en nuestro territorio? Pueden digitar o pueden activar su audio. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuántos estudiantes están conectados? 25, 31 estudiantes. ¿Ya? Muy bien, Luna. Alex, CENAMI. Bailón, CENAMI. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
Tsunami. ¿De acuerdo? Jean-Pierre Fleming, Tsunami. Estudia la condición atmosférica en nuestro país. Y cada lugar tiene diferente tiempo atmosférico, diferente estado atmosférico. En Cusco de repente es intenso brillo solar. En Oxapampa de repente está con lluvia torrencial. Entonces cada lugar tiene diferente estado atmosférico. ¿Listo? Muy bien. Es muy inestable, ¿ya? Pasamos. ¿Qué es clima? Profesor, ya me generó conflicto cognitivo. Ese es el aporte de Jean Piaget. El producente debe generar conflicto cognitivo. Yo pensaba que era el concepto de clima. ¿Qué es clima? ¿Qué entiendo por clima? Y buscas en tu separata y subrayas. Clima es promedio. ¿De qué? Del tiempo atmosférico. Promedio. Es tu nota anual. ¿Sí? Promedio. No es el estado atmosférico del día 8 de junio, sino es el promedio. Pregunto, ¿promedio de cuántos años, chicos? Digiten o activen su audio. ¿Promedio de cuántos años? Un lugar fue estudiado y se sacó un promedio. ¿Promedio de cuántos años? Ha sido registrado, ha sido pronosticado, ha sido procesado. Muy bien, Minaya. Es el promedio de 30 años. Fleming, correcto. Cortés, Guamán, Luna. Es el promedio de 30 años. Muy bien, Jean-Pierre. 30 años. Conclusión. ¿Qué es clima? Promedio del tiempo atmosférico de un lugar que fue estudiado en promedio 30 años. Por ejemplo, vamos a suponer que Lima, posiblemente Lima metropolitana, o simplemente en Lima, vamos a suponer en Lima metropolitana, en el 2024, lluvia torrencial. Ya no garúa, sino lluvia. 2024. 2025, lluvia torrencial. ¿Sí? Y así sucesivamente. 2034. ¿De acuerdo? O 2054, ya directo. Lluvia torrencial. Seguramente en las estribaciones de Lima, en los cerritos de Lima, en los contrafuertes andinos de Lima, ¿no? Se observará vegetación a consecuencia de lluvias constantes en un lapso de 30 años. El clima cambia, pero en un periodo prolongado. Y si el clima cambia, las condiciones del lugar también cambian. El tipo de edificación será con techo de agua, porque la lluvia es constante. Cambia las formas de vida. ¿Ves? Concluyes, el clima es promedio de 30 años. El clima cambia en periodos prolongados. Lo que cambia en menor periodo es el tiempo atmosférico. Todo cambia. Es una ley. En geografía, en otras ciencias, todo fluye. Nada es estático. Todo se encuentra en transformación. El clima cambia, pero en un periodo prolongado. ¿Listo? Muy bien. Pasamos. Pregunta de examen de admisión general. Repito, pregunta de examen de admisión general. ¿Cuál de los elementos climáticos son determinantes? ¿Qué elemento climático es determinante?
saberes previos. Aporte de Ausubel, un psicólogo Ausubel. Todos tienen conocimientos previos. Tenemos que activar conocimientos previos. Lucas plantea que es temperatura y precipitación. ¿De acuerdo? Leonardo plantea así. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuáles son los elementos determinantes del clima? Por lo menos que participen 5 estudiantes. Falta 4. ¿Y cuántos estudiantes tengo activado? 31, 35, 39 estudiantes. ¿Ya? Jean-Pierre plantea temperatura, precipitación. Temperatura, precipitación. 2 estudiantes más. 2 estudiantes. Falta 3. Ah, no, 3 estudiantes. Minaya, temperatura, precipitación. Falta 2. Luna, temperatura, precipitación. Listo. Falta la participación de un estudiante. ¿Cuáles son los elementos determinantes? Ya, hemos superado temperatura, precipitación, Guaman. Y el compañero, sí, Bailón, plantea presión atmosférica, aparte, presión atmosférica. Y Cortés y Zapata, temperatura y presión atmosférica. ¿Ya? Zapata plantea temperatura, precipitación, pero Cortés, temperatura, presión atmosférica. Se produjo un conflicto cognitivo y entonces la tarea del docente es solucionar ante una necesidad de aprendizaje. ¿De acuerdo? Hay una necesidad de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué dice el climatólogo Vladimir Köppen? Aquí tiene la respuesta. ¿Cuáles son los elementos determinantes del clima para Vladimir Köppen? El alemán Vladimir Köppen. Y marcas así, temperatura y precipitación. ¿De acuerdo? Temperatura y precipitación. Pregunta de examen de admisión general. Por lo tanto, aquí vamos a borrar. Si pensábamos que un elemento importante era la presión atmosférica, vamos a corregir. Anulamos. Y todos los estudiantes que están presentes en el salón, si se vuelve a plantear esa pregunta, marcan temperatura y precipitación. ¿De acuerdo? Solucionar el problema. Ahora sí, elementos determinantes del clima. En climas del Perú, vamos a analizar temperatura, precipitación. Climas costeños, climas andinos, climas amazónicos, temperatura, precipitación. Son elementos determinantes del clima. Muy bien, ¿qué es insolación? Insolación es exponerse a los rayos solares. Habrá mayor insolación, menor insolación. ¿En qué ambientes existe mayor insolación? ¿Y por qué en otro espacio la insolación es menor? ¿No? Entonces necesito una diapositiva en blanco para fundamentar. Tenemos el litoral, la zona andina, nuestro zócalo, el nivel del mar y tenemos rayos solares. ¿Sí? Rayos solares. Las personas que hemos viajado a la zona andina, el Ande tiene menor humedad. Menor humedad. Quiere decir que en la sierra peruana el aire es seco. ¿Sí? En algunos puntos de Lima, en algunos puntos de la costa o en áreas próximas al litoral, hay zonas con menor humedad y hay zonas con mayor humedad. ¿Ya? Recordando que humedad se refiere a la presencia de vapor de agua.
vapor de agua. Si en un lugar presenta menor humedad y respondes así, mayor insolación. Mayor insolación. Pero si en un lugar existe mayor humedad, porque es área próxima a masas de agua, mayor humedad, y respondes menor insolación. Menor insolación. Pregunto, ¿de qué depende que la insolación sea mayor o menor? ¿Cuál es la respuesta, chicos? En un lugar hay mayor insolación y en otro lugar hay menor insolación. Depende de la humedad. Muy bien, Minaya. Humedad. Esa es la respuesta. Humedad. Luna, Minaya. Humedad. ¿Sí? Muy bien. En algunos puntos de la costa peruana, el lugar es seco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el lugar es seco, sí, así es. El lugar es seco, pero correcto. Vamos a fundamentar. Menor, menor humedad. Menor humedad. Y entonces, mayor insolación. La insolación no varía con la altitud. La insolación depende de la humedad. Cuidado con marcar, depende de la altitud. No, depende de la humedad, de la presencia de vapor de agua. Por favor, ¿con qué instrumento medimos? ¿Con qué instrumento medimos? La pregunta es, eh, la insolación, memoria de corto plazo. Está en la diapositiva número 4. Está relacionado con el sol. ¿Con qué instrumento se mide la insolación? Va a colocar la letra inicial. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Heliógrafo. Muy bien. Pregunto. Heliógrafo, chero, muy bien, bailón. La pregunta es, una persona que radica en la sierra peruana, Lucas, heliógrafo. Pregunto, una persona que vive en la zona andina hace uso de sombrero. Ya está, sombrero o una gorra. ¿Listo? La persona que vive en la zona andina vive en un lugar de menor temperatura. Hace uso de chompas. Chompas. Ah, entonces quiere decir que los peruanos del Ande no están con una camisa así normal. Ah, se protegen. ¿Dónde es el punto débil? ¿De acuerdo? Para exponerse, para obtener cáncer de piel en esta zona. En la estación de verano sentimos calor, utilizamos camisas, el cielo está ligeramente nublado o hay intenso brillo solar y los rayos UV ingresan con mayor intensidad, ¿ya? Pero si en una ciudad importante de la sierra peruana, como en Arequipa, porque ya es ciudad, entonces sí, pues este lugar está expuesto a los rayos UV, entonces va a experimentar, ¿qué cosa? Cáncer de piel, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Su participación es apropiada. Insolación. ¿Qué es temperatura? Es grado de calor. Grado de calor. ¿Y con qué instrumento medimos el grado de calor? Con el termómetro. En zonas de baja latitud y latitud media, termómetro de mercurio. Lo que tenemos en casa es termómetro de mercurio.
Y personas que viven en altas latitudes, en zonas de bajo 0 grados, es termómetro de alcohol. Pero el termómetro es el instrumento que mide el grado de calor. ¿Ya? Voy a retroceder. Donde predomina, pregunta examen, donde predomina alta humedad, alta temperatura. Donde predomina menor humedad, menor temperatura. Entonces podría ser, ¿qué relación existe entre humedad y temperatura? Es una relación directamente proporcional. ¿Ya? A menor temperatura, menor humedad. A menor humedad, menor temperatura. La temperatura varía altitudinalmente. La temperatura varía latitudinalmente. Latitudinalmente, ¿sí? A mayor latitud, menor temperatura, y en baja latitud, alta temperatura. La temperatura varía altitudinalmente, latitudinalmente y también varía según las estaciones del año. ¿Listo? Muy bien, hay una relación directa entre humedad y temperatura. ¿Qué es humedad? ¿Qué es humedad? Y marcas vapor de agua. Profesor, no entiendo. Ah, pon pues la tetera en la cocina. Cuando el agua hierve, observamos vapor. Ah, eso es humedad. Vapor de agua. Y vapor de agua simplemente es agua en estado gaseoso y por su condición, por su estado, el vapor es menos denso. ¿Sí? Menos denso. Es liviano. Es liviano. Entonces, el vapor de agua tiende a ascender. El vapor de agua tiende a ascender. Ascender. ¿Listo? Y en la atmósfera, que ya se explicó, en la atmósfera no solamente existe gases. Claro, la atmósfera es un conjunto de gases. Chicos, tema desarrollado. ¿Qué elemento predomina en la atmósfera? ¿Qué tipo de gas predomina en la atmósfera? Tema desarrollado en atmósfera. Digiten, por favor. Memoria de mediano plazo. Hemos explicado sobre atmósfera. 1, 2, a ver cuántos estudiantes tengo. 35, ya 40, 43. Se ha incrementado, pero los que ingresamos tarde, muy bien, Toribio, Bailón, nos perdemos de ciertos puntos. Hay una secuencialidad. Muy bien, Claudia, Brian, Jean-Pierre. Hay una secuencialidad. Insto a ingresar a clase en 8 en punto para entender. ¿Ya? Muy bien. Sí, correcto. Nitrógeno, oxígeno, argón, el dióxido de carbono son gases predominantes, pero también en la atmósfera existe polvo, polvo atmosférico. Pregunta de examen de admisión. Este polvo atmosférico, eso fue la clave, se llama núcleo higroscópico. ¿Qué es núcleo higroscópico? Es polvo atmosférico. Son partículas en suspensión. Y en torno al núcleo higroscópico se produce condensación. Condensación. El agua en estado gaseoso, ¿de acuerdo? Condensación. El vapor de agua pasa, nubes, se forman nubes. Nubes. Condensación. ¿Qué cosa es condensación? Condensación es que el agua de estado gaseoso pasa directamente al estado, respuesta chicos, condensación.
El agua de estado gaseoso pasa directamente al estado líquido. Correcto. Estoy con alumnos pues del ciclo ordinario. Correcto. Líquido. Líquido. Nubes. Nubes. ¿En qué estado se encuentra? Cuidado con plantearlo. Profesor, ¿en estado gaseoso? No. Nube es resultado de la condensación. Nube se encuentra en estado líquido. Profesor, pero ¿por qué no cae? ¿No? Uno dice, ¿por qué no cae? Es que no tiene suficiente peso. No tiene suficiente peso. Y si el aire, nube se sobresatura, adquiere peso. Adquiere peso y la gravedad cumple su función. La gravedad cumple su función. Precipitación, caída de agua. Precipitación. ¿Sí? ¿Y por qué el agua cae? Por sobresaturación, porque hubo incremento de peso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es humedad? Vapor de agua. ¿Ya? Y el vapor de agua puede cambiar de estado, dando origen a nubes. Por retroceder, ¿con qué instrumento medimos la humedad? Con el higrómetro. Profesor, pero mi padre es ingeniero. También hay otro instrumento. Sí hay otro instrumento. ¿Sí? Y respondes así. Cicrómetro. Cicrómetro e higrómetro miden la humedad o el vapor de agua. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosa es precipitación? En la explicación anterior dije, precipitación es caída de agua. Nada más. El agua puede caer en estado líquido o puede caer en estado sólido. ¿Sí? Sólido. ¿Por qué el agua cae en estado líquido? Porque en el lugar la temperatura es superior a 0 grados. La temperatura del lugar es superior a 0 grados. ¿Y por qué el agua cae en estado sólido? Porque la temperatura del lugar es igual o menor a 0 grados. Entonces, si el agua cae en estado líquido o sólido, eso depende de la temperatura. ¿Listo? ¿Qué es precipitación? Es caída de agua. ¿Y con qué instrumento medimos la precipitación? Y marcas pluviómetro. Pluviómetro. Presión atmosférica fue pregunta en una evaluación. ¿Ya? Fue pregunta. ¿Qué es presión? Peso. Masa por gravedad. Peso. Peso que ejerce una columna ¿de qué? De aire, sobre un lugar, sobre el nivel del mar. Peso de una columna de aire. ¿Sí? ¿Y con qué instrumento medimos la presión? Con el barómetro. Hay que explicar esto porque fue pregunta en una evaluación. Ya. Tengo el nivel del mar. 2 puntos. 2 puntos. Listo. Voy a suponer, ahí tenemos el zócalo, el nivel del mar. La atmósfera. La atmósfera. Así, la atmósfera. La atmósfera. La atmósfera. En esta zona hay mayor masa de aire. A mayor masa de aire, ¿de acuerdo? Mayor presión. Presión. Al nivel del mar, la presión es mayor.
¿sí? En este espacio, mira, menor masa de aire. Y respondes, a mayor altitud, menor presión. La presión varía altitudinalmente, ¿sí? Entonces, planteo así, menor masa, ¿sí? Menor masa, mayor masa, mayor masa, ¿listo? Voy a suponer que este es el punto central del planeta, punto central. Entre este punto, radio, menor radio, en este punto, mayor radio. Menor masa, mayor radio, está lejos del centro del planeta, menor gravedad. Menor gravedad. Menor masa, menor gravedad. Y respondes así. Menor presión. ¿Sí? Menor radio, mayor masa, mayor gravedad. ¿Por qué la gravedad es mayor? Y respondes, porque la radio es menor. ¿Sí? A mayor gravedad, mayor masa. Y respondes así. Mayor presión. Al nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio. 760. Pero milímetros es unidad de longitud y estamos midiendo presión. Entonces, los expertos en el tema plantean que al nivel del mar, la presión es 1013 milibares. 1013 milibares. Milibares sí se mide presión. O si no, en otro curso, un hectopascal. Una atmósfera. Un hectopascal. ¿Sí? Al nivel del mar, la presión es mayor. Al, al nivel del mar, soportamos mayor peso. Pero no, profesor, pero no siento. No siento. Es que es nuestra casa. Hábitat. Interactuamos con nuestra casa, que se llama hábitat. Pero, ¿qué pasaría, Luna? Voy a suponer, con el helicóptero, nos desplazamos verticalmente. Salimos de una zona de alta presión y nos dirigimos a una zona de menor presión. La presión varía drásticamente, de un momento a otro. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Se produce sangrado, dolor de cabeza. Vamos a otro espacio. Pero si nos quedamos por un lapso de un mes, nos hemos adaptado al ambiente, también nos hemos adaptado a la presión del lugar. ¿Ya? Al nivel del mar, la presión es 1013 milibares, ya que Luna plantea peso. Vamos a plantear peso, ¿ya? 1013 milibares equivale en peso 1033 gramos por centímetro cuadrado. En otras palabras, así para entender, un centímetro cuadrado de mi piel, de tu piel si estás en la costa o cerca al mar, un centímetro cuadrado de tu piel está soportando un kilogramo con 33 gramos. Está soportando un centímetro cuadrado. Pero no siento. ¿Qué dije? Hábitat. ¿Sí? Listo, chicos. Eso fue pregunta. Esto es en peso y esto es en milibares. Y esto es milímetro de mercurio.
1 hectopascal, una atmósfera, 1013 milibares. ¿Ya? Muy bien. A ver, pregunto. ¿Dónde habrá mayor presión? En la ciudad de Huaraz, en la ciudad de Huaraz o en el Nevado de Huáscarán. En el Nevado de Huáscarán. ¿Dónde habrá mayor presión? ¿En X o en Y? Menor presión. Respuesta Luna, Jean-Pierre, Edwin. ¿Dónde existe menor presión, menor presión, menor presión, menor? En Y, correcto. La presión varía altitudinalmente. ¿Ya? Correcto, correcto. Otra pregunta. La presión atmosférica será mayor en Chorrillos o en Huaraz. Menor presión. ¿En Chorrillos o en Huaraz? ¿En Chorrillos o en X? Huaraz, correcto. ¿Entendieron o no? La presión varía altitudinalmente. Ya está. ¿Con qué instrumento medimos la presión? ¿Con qué instrumento se mide la presión? Memoria de corto plazo. Correcto, Bailón. Barómetro. Barómetro, Chero, barómetro. Ahora, vientos, por favor. Vientos. ¿Qué cosa es viento? Muy bien, Lucas. Barómetro. Viento. Viento. ¿Qué es viento? Profesor, donde estoy en estos momentos siento calor porque está prendido luz, está prendido por otro lado, pero siento calor. Tengo necesidad de abrir la ventana. Tengo necesidad de abrir la ventana. ¿Y para qué quieres abrir la ventana? Profesor, pues para que ingrese aire. ¿Qué aire? ¿Cálido o frío? Frío, pues, profesor. Necesito aire frío. Ah, el aire que se mueve horizontalmente, no verticalmente, sino horizontalmente, se llama viento. Aire en movimiento, horizontal, se llama viento. ¿Y por qué el aire se mueve horizontalmente? En el lugar donde estamos, en estos momentos, el aire del lugar donde estamos, con lo que estamos interactuando, es caliente. Se ha calentado por la iluminación, no sé, la zona de estudio está cerrado porque hay bulla en la parte externa. Está caliente. El aire que está en la parte externa está frío. Entonces, el aire de la parte externa, alta presión, y el aire de la parte interna, baja presión. ¿De dónde viene el aire frío? ¿De baja presión o de alta presión? ¿Qué dicen, chicos? ¿De dónde viene el aire? ¿De baja presión hacia alta presión o de alta presión hacia baja presión? ¿Dónde se origina el aire? Pregunta examen. De alta hacia baja, Lucas. ¿Y otros compañeros? De alta hacia baja. De alta, de baja, Luna, Bailón, de alta a baja. Vamos a solucionar este problema, ¿ya? Muy bien. Solucionemos. Si entiendes los elementos climáticos, lo demás es sencillo. De veras. Voy a suponer, aquí está el Sol. Sol. Rayos solares, rayos solares. Este es líquido, este es sólido. ¿Cuál de los dos se calienta rápido? Rápido, rápido, así acelerado. Líquido, sólido. Sólido, profesor. Entonces, sólido. Entonces, el aire que está sobre la costa, como el sólido no tiene capacidad de absorber calor, el aire se calienta. Entonces tenemos aire liviano, aire menos denso. Y el aire menos denso tiende a ascender. Aquí hay un espacio, ¿sí? Entre comillas, porque el aire sube. Y el aire que está sobre el mar, el agua tiene capacidad de absorber, retener calor. Entonces, sobre el mar tenemos aire frío, frío y seco. ¿Por qué aire frío? Porque el agua tiene la capacidad de retener calor.
En cambio, sobre la costa tenemos un aire cálido y el aire cálido es menos denso. El aire frío es más denso. El aire frío y seco tiende a descender, descender. Entonces, de día, el mar es una zona de alta presión y la costa, como el aire sube, la costa es una zona de baja presión. El aire se mueve de alta hacia baja presión. El aire que se mueve de alta hacia baja presión se denomina viento. Movimiento horizontal del viento. ¿Cuál es la causa de los vientos? ¿Cómo se originan los vientos? Por diferencia de presión entre dos frentes. Si tu conocimiento ya es un poco superior, la presión varía verticalmente y la presión varía horizontalmente. Ya química, un aire seco es denso. Aire frío es denso. Sobre el mar, alta presión. ¿Ves? Brisas marinas. Brisas marinas. ¿De acuerdo? Brisas marinas. Conclusión, va de alta hacia baja presión. ¿Listo? Corregimos lo que el conocimiento previo que teníamos. Si hemos dado una respuesta incorrecta, ya solucionado. Viento de alta a baja presión. Muy bien. ¿Con qué instrumento medimos la velocidad del viento? Velocidad. Solamente velocidad, chicos. ¿Con qué instrumento se mide la velocidad? ¿Con qué instrumento se mide dirección del viento? Dirección. Velocidad, velocidad, velocidad primero. Velocidad. ¿Es veleta o anemómetro? Velocidad, velocidad. Respuesta. Anemómetro, correcto, anemómetro. Y dirección, veleta, veleta. Listo, chicos. Ya está resuelto. Elementos de clima. ¿Y cuáles son los elementos determinantes? Los elementos determinantes, de acuerdo, elemento determinante es temperatura, temperatura y precipitación. Ya está. Muy bien. Factores del clima. ¿Qué es un factor? Es el que modifica las condiciones o las condiciones de la atmósfera. Un factor modifica a los elementos del clima, modifica, ¿sí? Hay factores cósmicos, quiere decir para todos los países por igual, y hay factores geográficos para un determinado país o región o área o zona. Un factor geográfico es regional y un factor cósmico es global, es holístico, ¿ya? Influye para todos los países. Un factor cósmico es la forma de la Tierra, achatada en los polos, ensanchada en el ecuador, la rotación, la traslación, la inclinación del eje terrestre, el paralelismo de los rayos solares, son factores cósmicos. En cambio, un factor, por ejemplo, geográfico es latitud. Perú es un país, tema desarrollado en la semana número 1, Perú es un país de baja latitud. ¿Correcto, Lucas? Y existe zonas de latitud media y existe zonas de alta latitud. Por nuestra ubicación latitudinal, somos un país de baja latitud. ¿Qué clima nos corresponde? Por nuestra ubicación latitudinal. Muy bien, Lucas, tropical. Tropical, falta solamente la letra T, falta digitar, ¿no? Tropical, tropical. Listo. Pregunto, pregunto. Su participación es apropiada. En el espacio peruano tendremos clima de alta latitud. En nuestro territorio tendremos clima que corresponde a zonas de alta latitud. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Correcto, Lucas. Eh, pregunto. ¿Tendremos? Sí, sí, sí. ¿Qué factor luna? Sí, es correcto. Sí tenemos. Sí, sí.
¿Qué factor permite tener un clima muy frío, un clima gélido, un clima polar? ¿Qué factor? Respuesta. Respuesta. Factor, profesor, factor, altitud. Perú tiene cordillera de los Andes. Tenemos la cordillera. Pregunta examen de admisión general, pregunta examen ordinario. ¿Qué factor geográfico rompe la tropicalidad que corresponde al Perú por su ubicación? ¿Qué factor geográfico? ¿Y qué debes marcar? Cordillera, cordillera, cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes. ¿Ya? Por supuesto que hay otros factores, pero el principal que rompe la tropicalidad es la cordillera de los Andes. ¿Ves? Y la cordillera de los Andes es desde Venezuela hasta Chile, Argentina. La cordillera de los Andes no es un factor de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, no es un factor de Guyana, no es un factor de Surinam, no es un factor de Panamá, menos de Estados Unidos. Un factor geográfico es zonal. En cambio, un factor cósmico es global. ¿Sí? Ahí radica la diferencia. Muy bien, chicos. Pasamos. Aquí sí al 100% de atención. Factores climáticos del Perú. Por nuestra ubicación latitudinal ya tiene respuesta. Somos un país de baja latitud. ¿Qué clima nos corresponde? Tropical. ¿Y cómo es un clima tropical? Es cálido, húmedo, lluvioso. Ya está. Pero ¿qué factor rompe la tropicalidad que nos corresponde? La cordillera. Listo. Modificó. Tenemos clima templado subhúmedo, tenemos clima frío, gélido, muy frígido. Por la cordillera. En la costa peruana, en la costa central y sur, influye la corriente peruana. En la costa central y sur influye el anticiclón del Pacífico Sur. En la costa norte influye el factor corriente del Niño y el ciclón ecuatorial. ¿Sí? Y en el oriente peruano, en Madre de Dios, en la selva alta o selva baja de Madre de Dios, por ejemplo, de Cusco, de Ucayali, influye el anticiclón del Atlántico Sur. Estos son los factores. Perú, ¿por qué tiene una diversidad climática? Porque existen factores. El principal factor es la cordillera de los Andes. Perú es un país, chicos, que, vamos a suponer una fuerza sobrenatural, dijo que Perú sea un país desarrollado. Tenemos variedad de climas. En ese tipo de clima hay variedad de suelo, flora, fauna. En nuestra cordillera tenemos recursos minerales y tenemos la condición de país en vía de desarrollo. Es que no hemos aprendido, pues. Un país que no transforma sus recursos siempre será un país en vía de desarrollo. Eso decía San Martín cuando vino al Perú y no hemos cambiado esa condición de exportador de materias primas. Tenemos todas las condiciones. Muchos países quisieran tener nuestro territorio. Entonces concluyes, los países son desarrollados no por poseer recursos naturales, sino son desarrollados porque tienen capital humano. Invirtieron en educación, invirtieron en investigación. ¿Sí? Muy bien. Factores climáticos en el Perú. La cordillera. ¿Qué es cordillera? Una barrera. Impide el paso de los vientos. Por lo tanto, respuesta, chicos, ¿qué zona es el lugar más lluvioso? ¿La selva baja o la selva alta? Digiten. No pueden activar su audio. ¿Selva baja o selva alta? Selva alta. Ya está, es una barrera. Pregunto, la temperatura, la humedad,
¿La presión atmosférica varía altitudinalmente? Sí, por la presencia de la cordillera. Muy bien. Debido a la cordillera, ¿tenemos clima gélido? Sí. ¿Frío? Sí. ¿Frígido? Sí. ¿Templado? Sí. Ah, ya. Listo. Nuestra cordillera. ¿Ya? Muy bien. Factores climáticos en el Perú. Factores climáticos. Esto es lo que tienes que... Elementos climáticos ya dominas. Ahora dominemos factores climáticos. ¿Ya? La cordillera es importante. La cordillera no es un obstáculo, es una posibilidad. ¿Ya? Cuando decimos, no, la cordillera es obstáculo, por eso somos subdesarrollados. La cordillera no impide el desarrollo del Perú. Pensamiento determinista. Pensamiento determinista. La geografía condiciona el desarrollo de un estado. Pensamiento determinista. Pero el futuro sanmarquino, pensamiento posibilista. El hombre transforma, modifica, adapta el medio, ¿de acuerdo?, para satisfacer sus necesidades. Muy bien. Factores climáticos en el Perú. Vientos fríos. Eso quiere decir que el anticiclón del Pacífico Sur y del Atlántico Sur es viento frío. Es viento frío, mira, una característica de un anticiclón. ¿Qué es un anticiclón? Son vientos circulares en descenso. Un anticiclón desciende. Un anticiclón arriba tiene cielo azulado, azul, ¿sí? Aires fríos en descenso. Otra característica, un anticiclón tiene su corazoncito, ¿no? Su parte central, alta presión, alta presión. Ese es un anticiclón. Es aire, aire frío y seco en descenso. Anticiclón. ¿Y dónde influye el anticiclón del Pacífico Sur? En la costa central y sur. Se hace presente en invierno. Se hace presente en invierno. Quiere decir, el mar frío es el responsable de la formación de nubes estratos y se intensifica formación de nubes estratos por influencia del anticiclón del Pacífico Sur. Eso quiere decir que el anticiclón se hace presente con mayor intensidad en la estación de... Respuesta, chicos. ¿Dónde? ¿En qué estación? ¿Verano, invierno, otoño, primavera? ¿En qué estación se hace presente con más fuerza Verano. el verano cuando está soleado? ¿Lluvioso? Ah. ¿En qué estación, chicos, hay mayor presencia de nubes estratos? ¿Verano o invierno? ¿Cuál es la respuesta? ¿Verano o invierno? Presencia de nubes estratos. Amanece con garúas. Y la respuesta es correcto. Ya. Borramos invierno. Invierno. Y las garúas, correcto, chicos. Y las garúas son constantes. Las garúas son tan constantes por la corriente peruana y por el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Ya? Muy bien. Anticiclón. Anticiclón, similar, pero este anticiclón, vientos fríos, ingresan por el Río de la Plata, influyen en el suroriente del Perú, generando un fenómeno. La temperatura en el lugar 28 grados Celsius, 28 grados, y por influencia del aire frío, la temperatura desciende a 11 grados, desciende a 6 grados, pero superior a 0 grados. ¿Cómo se llama ese fenómeno, chicos? ¿Cómo se llama ese fenómeno? La temperatura descendió de 28, de 34 grados a 11 grados, correcto, Cortés. Friaje. Friaje. Aquí tiene respuesta. Friaje.
friaje. El anticiclón del Atlántico Sur es el responsable del friaje en nuestro territorio. ¿Ya? Muy bien. Ciclón ecuatorial. Allá. Anticiclón, ya sé que es aire que baja. ¿Y qué es un ciclón? Un ciclón son masas de aire circular en ascenso. Ascenso. ¿Sí? Y el corazoncito de un ciclón es baja presión. Baja presión. Lleva humedad generando condensación y generando lluvias torrenciales acompañado por descargas eléctricas en algunos puntos, como en el oriente peruano. Y la pregunta es, ¿cuál de los, el anticiclón o el ciclón indica mal tiempo? ¿Cuál es la respuesta? El anticiclón o el ciclón indica mal tiempo atmosférico, con descargas, con lluvias, relámpagos. ¿El ciclón o el ciclón o el anticiclón, chicos? Mal tiempo, mal tiempo, mal tiempo. Lucas, ¿El mal ciclón? tiempo, mal tiempo, mal tiempo. Aquí está, mira, mal tiempo. Ah, respuesta, el ciclón. El ciclón. Ciclón, correcto. Ciclón. Buen tiempo, cielo azulado, estrellado. Ah, El el ciclón. anticiclón. El anticiclón. Pero el mal tiempo, el ciclón. Ciclón. El ciclón Yaku. Ah, ya está. Ya tiene y relacionas. El ciclón Yaku. Mal tiempo. Lluvias torrenciales, desbordes, etcétera, etcétera. Ya, las corrientes. Ah, ya. Lucas, el aire frío que baja intensifica la condensación. Lo poco que se está evaporando en la estación invernal genera condensación, no deja, genera sobresaturación. Y por la sobresaturación se intensifican, ¿qué cosa? Estas gotitas de agua de 0, menos de 0,5 de diámetro, esas gotitas de agua, ¿qué nombre tiene? Comienza con G. ¿Garúa? O, correcto, garúas o lloviznas. Ah, el anticiclón permite o hace que las garúas sean constantes en la estación invernal. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si no está presente el anticiclón en otoño, en verano, no hay garúas, pues chicos. O sea, las garúas no es exclusividad de la corriente peruana. Para que sean las garúas constantes, en estación invernal interviene el anticiclón, ¿ya? Del Pacífico Sur. La corriente peruana es de aguas frías, ya dijimos, por fenómeno de afloramiento, ¿no? Interviene en la inversión térmica, ya rápido porque voy a explicar. Inversión térmica. ¿Qué es inversión térmica? La temperatura varía con la altitud. ¿Verdadero? Menor temperatura y cerca al nivel del mar, mayor temperatura. Y resulta que sobre el techo de nubes, la temperatura es 24 grados Celsius, 24 grados Celsius, y debajo del techo de nubes, la temperatura media es 18 grados Celsius. Mira, ¿ve? En esta zona, la temperatura debería ser mayor, y en esta zona, la temperatura debía ser menor, pero a mayor altitud, mayor temperatura, a menor altitud, menor temperatura. ¿Hubo qué cosa? Inversión. Inversión. Menor temperatura debió estar en la parte superior y mayor temperatura en la parte inferior. A eso se llama inversión, inversión térmica. ¿Ya? El mar peruano de aguas frías participa en la inversión térmica. En la corriente peruana influye en el clima de la costa central y sur. ¿Ya? Clima de la costa central y sur. La contracorriente ecuatorial, la contracorriente de color rojo, la contracorriente o corriente del Niño, genera lluvias de verano. Lluvias de verano. En la costa norte ocurre lluvias de verano. En la costa central y sur solamente se manifiesta garúas. Garúas. ¿Ya? Muy bien.
Resuelto. Para Vladimir Koppen, los elementos principales es temperatura. Dígame, dígame. ¿Puede Sí, volver a la diapositiva anterior, por favor? Gracias. ya. ¿Pasamos? Listo. Sí, profesor, gracias. Ya está. Temperatura, precipitación. ¿Ya? Listo. Mira, a ver. Árido. Árido quiere decir seco. ¿Por qué seco? O sea, ¿por qué muy seco? Seco significa que en el lugar hay menor humedad. Muy seco quiere decir que la precipitación pluvial está por debajo de 250 milímetros por año. Si en un lugar la precipitación está por debajo de 250 milímetros, ese lugar es muy seco. Y resulta, mira, mira, de color verde, muy seco. Muy seco. Ah, muy seco. ¿Listo? Muy seco. Desértico. Desértico. Muy seco. Listo. ¿Y por qué cálido, profesor? ¿Por qué cálido? Cálido. Mira, ve, cálido. Cálido. Ah, es calor, pues. Baja latitud, corriente del Niño, ciclón ecuatorial. Ah, en la costa norte llueve. Llueve, se manifiesta lluvias torrenciales en la estación de verano. Pero el verano dura 3 meses y luego vienen 9 meses de sequía. Y el promedio de precipitación anual es 200 milímetros. La costa norte es muy seco, ¿sí? Muy seco. Listo. Listo, chicos. Allá 12. Esto es de Vladimir Koppen, el climatólogo alemán. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Costa norte, clima muy seco. Muy seco. Desierto más extenso, Sechura, costa norte. Costa norte. Muy bien. Tumes y Piura. La lluvia se manifiestan en verano. Intenso brillo solar. Y si el lugar es seco, los piuranos tienen tez blanca, no, insolación. Predomina piel un poco oscuro. El lugar es seco. ¿Ya? Muy bien. Ambiente seco. Ya está, resuelto. Semicálido. Semicálido, ¿por qué, profesor? Dije hace un momento. Memoria de corto plazo. Debajo del techo de nubes, la temperatura media es. La temperatura media anual es. ¿Cuánto, chicos? Dije, también está en la diapositiva. Temperatura media. Temperatura media en la costa central y sur del Perú. Respuesta, me gana el tiempo. 18, muy bien, Cortés. 18, Bailón. No, 18 grados, 18 grados. Y Ampier, 18 grados. ¿Ya? 18 grados. Muy bien, Bailón. 18 grados. Y sobre el techo de nubes, la temperatura 24 grados, 25 grados. A eso denominamos inversión térmica. En la inversión térmica interviene la corriente peruana de aguas frías. ¿A qué se debe la frialdad? Al fenómeno de afloramiento. Y la presencia de nubes estratos se intensifica por la influencia de, digiten por favor, por la influencia ¿de qué factor? Climático. Ese aire que baja en la estación invernal, generando condensación. ¿Qué tipo de vientos, Lucas? ¿Qué tipo de viento? ¿Cómo se llaman esos vientos fríos que descienden? Vientos fríos, pero tiene un nombre. Comienza con A. A. An. An. Correcto. Anticiclón.
anticiclón del Pacífico Sur. Ah, ya. Mira, estamos relacionando, chicos. Ya está, resuelto. Profesor, en invierno, en la costa central y sur, hay garúas. Sí. Y la precipitación promedio anual es 150 milímetros. Ah, muy seco. ¿Y por qué cálido? Porque la temperatura media es 18 grados. Las llovinas o garúas o camanchaca en la costa sur, a las garúas en la costa sur se denomina camanchaca, se manifiestan en invierno. En invierno hay cierta humedad y si la humedad llega al 100%, condensación, donde hay núcleos higroscópicos o partículas en suspensión y se manifiestan las garúas. Y esa gotita de agua que desciende, activada por la gravedad, tienen un diámetro menor a 0,5 milímetros. Ah, por eso se llaman garúas. ¿Ya? Muy bien. Y la corriente peruana es el responsable del ecosistema lomas. Eso explicamos en el tema de relieve peruano. En las estribaciones andinas, en algunas estribaciones se forman lomas por influencia de la corriente peruana. Listo. ¿Cuál es el clima de la costa central y sur? Semicálido muy seco o árido subtropical. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. Climas andinos. Tenemos un clima templado. No somos un país de latitud media, pero tenemos un clima frío, latitud media, un clima frígido, latitud próximo al círculo polar, gélido ya pues la zona polar. Tenemos climas de latitudes medias y altas debido al factor cordillera de los Andes. ¿Ya? Cordillera de los Andes. La temperatura, la humedad, la presión varía altitudinalmente. ¿Ya? Muy bien. Clima templado. Tenemos un clima templado. El mejor clima del mundo. Un clima templado. Un clima templado de latitud media entre el trópico y los círculos polares. Pero tenemos en el Perú por el factor altitud, entre 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Mirando al Pacífico, vertiente occidental, mirando al otro lado, al oriente, mirando como a la llanura amazónica, entre 1000 a 2000, la temperatura es un poco mayor, mirando al otro lado, y mirando al Pacífico, temperatura media, 20 grados. Mirando al Pacífico, hay cierta sequedad y la lluvia se manifiesta en verano. Y la precipitación anual, media anual, 500 milímetros. 500 milímetros. Por lo tanto, en la costa o mirando hacia el Pacífico, cuando viajamos de Lima hacia Canta o de Lima hacia Matucana, en las estribaciones o la parte inferior de la cordillera, el lugar carece de vegetación o vemos plantas de ambientes secos. Así es el clima, ¿de acuerdo? Subhúmedo de vertiente occidental. En cambio, mirando al Amazonas, la precipitación es mayor, mira, la precipitación se incrementó. Dije, ¿cuáles son los elementos determinantes del clima? Temperatura y precipitación. Lluvias, precipitación. Y como la precipitación es un poco mayor, mira. Verdor, plantas, arbustos. ¿Ves? Mira qué importancia es la precipitación. Si se incrementa, vegetación. Si la precipitación promedio anual es menor, los cerritos carecen de plantas y de aves, etcétera, etcétera. Entonces, entre 1000 a 2000 metros, el clima es templado subhúmedo. ¿Ya? Al oriente siempre la precipitación es un poco mayor. En 8 regiones naturales se conoce como región Yunga Marítima. La Yunga Marítima tiene esta característica, ¿ya?
Muy bien. Voy a retroceder. Clima frío, entre 3000 a 4000. Clima frío será pregunta sobre 3500 metros. Se manifiesta un fenómeno climático conocido como heladas. Existe heladas blancas y heladas negras. ¿Cuál de las heladas genera destrucción a la zona agrícola? Digiten o activen su audio. ¿Las heladas blancas o las heladas negras? Vamos, 1, 2, 3. ¿Me apoyan? 1, 2, 3. Las heladas negras, correcto. Heladas negras. A partir de, correcto, a partir de 3500 metros, es entre 3000 a 4000, clima frío. En otros textos será clima templado frío, es zona de heladas. Mira, la temperatura de 20 grados o de 24 grados a mayor altitud, 12 grados. La temperatura varía con la altitud, el aire es más seco que de la parte inferior y la precipitación en esta zona es 700 milímetros por año. ¿Ya? Y como la precipitación, mira, ahí está verdor. Valles mesoandinos, valles que nos abastecen de alimento a Lima metropolitana. Clima frío, zona de heladas. Muy bien. Clima frígido, mesetas, altiplanicies, altipampas, zona de camélidos, zona de, voy a retroceder, Lucas. Mira, valles interandinos, templado subhúmedo. Valles interandinos, templado subhúmedo, ¿sí? En clima frío, valles mesoandinos. Valles mesoandinos, ¿ya? Lo tomas en cuenta. Valles interandinos, templado. El mejor clima, ¿de acuerdo? Clima templado, valles interandinos. Valles interandinos. Muy bien. Clima frígido. Alta montaña, mesetas, altiplanicies, altipampas, gran sequedad. La temperatura anterior era 12 grados, aquí la temperatura media es 6 grados. Te expones al sol, sientes calor. Bajo la sombra de una roca sientes frío. El contraste térmico es en segundos. Estamos visitando un espacio de esa zona. 5 p.m. y hay un cerrito que nos cubre, una cordillera. La sombra de la cordillera proyecta al lugar su sombra y ahí sentimos frío. Ya es tiempo de descender. Nuestro cuerpo aún no se adapta. Allá. Y la precipitación es 700 milímetros y en esta zona marcas así, descargas eléctricas. Y si hay cultivo de papa, claro que hay, también heladas. Las heladas se manifiestan superior a 3500 metros sobre el nivel del mar. Y por el cambio climático, en esta zona ya podemos cultivar, por ejemplo, papa. Entonces, heladas, ¿ya? Muy bien, descargas eléctricas. No te olvides, ¿ah? Descargas eléctricas. Tempestades. Clima gélido. Wow, me gana el tiempo. Superior a 5000. Aquí es las altas cumbres. Nevado de Huascarán, el Yerupajá, ¿no? Superior a 5000. Superior a 5000 hay presencia de glaciares. La temperatura está por debajo de 0 grados. Gran sequedad. Mayor insolación. Vamos a suponer que esta persona se cayó y no tiene quien lo rescate. Tiene alimento solamente para una semana. Lo buscamos, no lo encontramos. No tiene agua, no tiene alimento y vamos a encontrar su cuerpo de charqui. Gran sequedad, ¿sí? Fuerte insolación, clima gélido. Muy bien. Semicálido, profesor, esto es selva alta. ¿Por qué el clima es semicálido? Semicálido. Mira, 22 grados
12 grados. La temperatura no es constante en la selva alta, varía altitudinalmente, semicálido, ¿sí? Semicálido. Y en su momento dije, por la llanura amazónica se desplaza los vientos alisios que se cargan de humedad, están cargados de humedad y chocan con la cordillera oriental, con la cordillera subandina, generando condensación y luego precipitación. Conclusión, la selva alta es el lugar más lluvioso. El lugar más lluvioso es la localidad, un centro poblado de Cusco que se denomina 15.000. Si no hubiera este bolsón, el lugar más lluvioso sería la selva baja, pero hay bolsones en la selva baja donde la precipitación llega hasta 5.000 milímetros por año, pero en otros espacios por encima de 2.000 milímetros por año. Hasta el momento, la selva alta es el lugar más lluvioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí se ubican los valles longitudinales. Los valles longitudinales, la zona más poblada, la zona agrícola, ¿no? Entre 800 metros a 400 metros, eso explicamos en la clase anterior, de valles longitudinales de la selva alta. Muy bien. Selva baja, cálido, húmedo. Cálido, húmedo. ¿Por qué cálido? Baja latitud. Y baja latitud se caracteriza por la alta temperatura, alta humedad y alta precipitación. Y debido a la precipitación constante, vegetación exuberante. Y donde hay vegetación, existe formas de vida, mayor biodiversidad. Mayor biodiversidad en clima ecuatorial. Y clima ecuatorial de 0 grados hasta 12 grados. En otro texto va a decir hasta 10 grados. Entonces, próximo a la línea ecuatorial, clima ecuatorial. ¿Y cómo es clima ecuatorial? Alta temperatura, alta humedad, alta precipitación, zona de mayor precipitación, ¿ya? Y mayor biodiversidad. Y sabana tropical, mira chicos, dice la precipitación en clima ecuatorial, alta precipitación, por encima de 2.500 milímetros. En la selva alta por encima de 2.000. Pero si no hubiera bolsones, el lugar más lluvioso sería la selva baja. ¿Ya? Alta humedad, alta precipitación en verano. Pero en la sabana tropical, mira, voy a ampliar la imagen. Eso es lo positivo de clase virtual. Mira, clima ecuatorial, vegetación exuberante. Sabana tropical. ¿Qué predomina en climas de sabana tropical? En un clima de sabana. ¿Qué es lo que predomina? ¿Árboles o hierbas? Respuesta, chicos. Me gana el tiempo. No quiero que el cambio ya de curso. ¿Qué es lo que predomina en una Hierbas. sabana? Hierbas de mayor altura. Árboles dispersos. Eso es una característica. Muy bien, chicos. Cortés, Lucas, Minaya. Muy bien. Enrique, predomina hierbas de mayor altura. Eso es una característica de una sabana. ¿Y por qué predominan hierbas, predominancia de hierbas? Porque la precipitación es estacional. La precipitación es estacional, ¿sí? Muy bien. Al sur de 12 grados, temperatura media, mínima de 16, concluyes, si la temperatura es 24, 28, 33 y luego desciende a 10, 12, 13 grados, ¿qué fenómeno está aconteciendo en el lugar? Por influencia de un aire frío, seco, procedente del Atlántico Sur. ¿Qué se manifiesta en este lugar? Friaje. Muy bien, Cortés. Friaje. La lluvia es estacional. En una sabana hay un periodo lluvioso y hay un periodo seco. ¿Ya? La lluvia es estacional. Muy bien, chicos. Pasamos. Heladas. Ya sé, profesor. 3.500 metros. Cambio de curso. 3.500 metros. Hay heladas blancas, heladas negras.
el que hace daño a la agricultura son las heladas negras. ¿Qué debe ocurrir para que se manifieste este fenómeno conocido como helada negra? Cuando el aire tiene poca humedad, quiere decir que es seco. Y la temperatura desciende por debajo de 0 grados. Ah, ya, es seco y descendió la temperatura. Ese aire seco, ¿qué quiere? Esto es una plantita de papa o de maíz. El aire seco qué hace? Succiona. Al succionar la humedad, oiga, quedó marchitado, negro, afectó a la agricultura. En cambio, helada blanca, mira, cercana a la dice, la temperatura cercana a la superficie del terreno se sitúa por debajo. Quiere decir que cerca de la superficie está por debajo de 0 grados, pero en el lugar hay suficiente humedad. ¿Qué quiere decir? Que el vapor de agua, vapor de agua pasó directamente a estado sólido. Pasó directamente a estado sólido. A eso se denomina heladas blancas. Escarcha. Sublimación. Es ejemplo de sublimación. El vapor de agua pasó directamente a estado sólido. Porque la temperatura descendió bajo 0 grados y en el lugar hay cierta humedad. ¿Ya? Muy bien, chicos. El que hace daño es helada negra. La entidad que estudia, CENAMI. Y en CENAMI dice por encima de 3.200 metros. En nuestra separata, por encima de 3.500 metros. Para responder una pregunta, ¿en qué estación se manifiesta las heladas? Otoño-invierno. Otoño-invierno. Se intensifica en invierno, ¿ya? Cuando el cielo es azulado. Muy bien. Las heladas, cielo azulado, cielo estrellado. Para el limeño, para el costeño, qué hermoso el mirar. El cielo de la sierra está estrellado. Puedo observar estrellas fugaces, qué hermoso. Pero para el campesino está sumamente preocupado porque podría ocurrir heladas, las heladas negras, y podría salir perjudicado. ¿Ya? Muy bien. Nevada. ¿Qué cosa es nevada? Por encima de 3.500 metros, la temperatura está por debajo de 2 grados, ¿de acuerdo? 2 grados. ¿Y qué más? La nevada registra un cielo cubierto, mira, cielo cubierto, cielo cubierto. En cambio, helada, cielo azulado, estrellado, ¿sí? Nevada, cielo cubierto. Helada, cielo despejado, ¿ya? Muy bien. Afecta a la agricultura, ganadería y la salud humana. Muy bien. Pasamos. Friaje, ya sea. ¿Quién es el responsable del friaje? Todos. El anticiclón del Atlántico Sur. Una manifestación, una temperatura de 25 grados, 33 grados, 28 grados, desciende a 11 grados. Desciende a 6 grados. Ah, es friaje. Nuboso, hace frío, ¿ya? Se intensifican las lluvias, la neblina y hay sensación de frío intenso para el Amazónico. El responsable es el anticiclón del Atlántico Sur. Inundación. Cuando ocurre fenómeno del Niño, se manifiesta fenómeno del Niño, lluvias torrenciales, fenómeno del Niño, las lluvias son extremos, el caudal del río se incrementó, hubo desborde, el desborde generó inundación. Estás viendo así, inundación. ¿Ya? Pero ¿por qué somos afectados? Es que nosotros, descendientes de los españoles, se quedó la costumbre de construir casas cerca al cauce de los ríos y a consecuencia de ello, inundación. En cambio, en la época pre-inca e inca, las aldeas se creaban lejos del litoral, lejos del cauce de los ríos, sino en algunas elevaciones. ¿Ves? Siempre digo, ¿quién tenía mayor conocimiento o mayor interacción positiva con el medio? ¿El hombre actual peruano
o el peruano de la época inca y pre-inca. ¿Ves? Entonces deben sacar sus conclusiones, tener una postura, un pensamiento crítico. Algo estamos haciendo mal. Inundaciones. El fenómeno del Niño genera en la costa norte, central, en la sierra y en la selva alta lluvias torrenciales, pero en la sierra sur se manifiesta con sequía. ¿Qué quiere decir? Que la precipitación, ya es época de lluvia, no llueve por un periodo prolongado. Y eso afecta directamente a la agricultura. El fenómeno del Niño, en algunos puntos del país, lluvias torrenciales, mientras que en la Sierra Sur, sequía. ¿Ya? Muy bien, resuelto. Huaicos, ¿cómo es posible construir viviendas en una quebrada, en una zona donde podría ocurrir precipitación de verano? Tenemos una casita que hemos construido con tanto esfuerzo, pero el lugar es vulnerable, es una zona de riesgo. Y si la lluvia es excepcional, habrá deslizamiento, huaicos o yoquias. Huaicos o yoquias. ¿De acuerdo? El término correcto es yoquia. Huaico es cauce. En castellano, huaico es cauce. Cauce es una pequeña concavidad por donde fluye el agua del río. Ese es huaico. En cambio, yoquia es flujo torrencial. Si no, el geógrafo lo interpretó mal y así se repite constantemente. ¿Ya? El término correcto es yoquia. Muy bien. Huaicos. El fenómeno del Niño en inglés es ENSO. Oscilación dice el Niño, oscilación del sur. ENSO. O también ENOS, más conocido como ENSO. ENSO tiene dos fases. ¿Ya? Cuando es fase de calentamiento, lo relacionas con el fenómeno del Niño. Ya está, calentamiento, fenómeno del Niño. Que la corriente del Niño ingresa a zonas de mar frío, rompiendo la presencia de nubes, generando evaporación, condensación, lluvias torrenciales, etc. Entonces, fase de calentamiento es el Niño. Y fase de enfriamiento se llama la Niña. Julio es uno de los meses fríos, invierno, frío. El frío, la sensación de fríos es mayor. Entonces la niña es antes que el niño. Si hay una niña, sí o sí debemos esperar el niño. Está relacionado. El enfriamiento es la niña, ¿sí? Entonces, ENSO tiene dos fases. Cuidado con marcar solamente el niño. Tiene dos fases. El niño calentamiento y la niña enfriamiento. ¿Ya? Muy bien. Consecuencias del fenómeno del Niño. Primero, el fenómeno del Niño es una anomalía atmosférica, hidrográfica, de carácter mundial. Es de carácter mundial. No es de Ecuador, no es de Perú exclusivamente, sino es a nivel mundial. En nuestro país, ¿de acuerdo? Una consecuencia de este fenómeno, que peces de aguas frías, como ingresan masas de aguas cálidas, se profundizan o se desplazan al territorio chileno. En este caso, cuando ocurre el fenómeno del Niño, Chile se está frotando las manos porque la actividad pesquera va a ser mayor, porque los peces de aguas frías escapan de masas de aguas cálidas. ¿Ya? Muy bien. Incremento de la temperatura se entiende. Ya está. Pero las lluvias constantes es positivo para el cultivo de arroz, pero es negativo para el cultivo de algodón o espárragos. Algodón, espárragos es para ambientes semicálidos, semisecos, pero arroz es abundante agua. Entonces, algunos cultivos salen beneficiados y otros perjudicados. El dengue, por ejemplo, está relacionado con el niño, con las altas temperaturas o lluvias torrenciales. Hoy día en los medios de comunicación veo
2 o 3 periódicos, o dos periódicos hablan sobre el dengue, expansión de dengue. Pero si hubiese estado el gobierno anterior, todos los días, todos los medios de comunicación, dengue responsable, que debe caer la ministra, de tal, tal, tal. Algunos medios de comunicación tienen doble moral. El, el que da informe debe ser imparcial y debe informar tal como ocurre, sin parcializarse. Las fuertes lluvias. Es positivo en la costa, tema anterior. En la vertiente del Pacífico hay déficit de agua, solamente 2,18% de aguas nacionales. Hay déficit, necesitamos agua. Con las lluvias torrenciales, la napa freática, agua del subsuelo, incrementa su nivel. Las represas incrementan de caudal, pero cuando no planificamos, se desborda, destruye zonas agrícolas, puentes, carreteras, centros poblados. Es que no hay cultura de la prevención. Ese es un defecto de nuestros gestores, la autoridad. Y para tener ese tipo de autoridad, no sabemos elegir. Votamos por votar o porque apareció más en los medios de comunicación. Hay que elegir siempre un buen gestor, leer su hoja de vida. Así es. Condiciones climáticas, la NIA es frío y seco. Positivo para la pesca industrial. En nuestro territorio, sensación de frío, seco, ¿ya? Eso es la niña. Positivo para la pesca industrial. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. La clave número 1 es dado, enano, wow, me gana el tiempo. 2 es enano, 3, 3, dado, 4, casa, 4, casa. Y esto sería la clave de geografía y pasamos al curso de cívica. Formas de violencia. Aquí tenemos que valorar cómo nos hemos formado, cuál es nuestra escala de valores, ¿no? Los valores se forman desde inicial, primaria. Inicial, primaria es básico. Pero si no nos hemos formado o no nos han formado, nuestra escala de valores es bajo, ¿ya? Justificamos, el fin justifica los medios. Conflicto, chicos, siempre entre hermanos, entre familias, entre países hay conflicto. Pugna entre dos, hay contradicción de ideas, diferentes posturas, pero todo conflicto debe ser resuelto dialogando. Hay conflictos comerciales. ¿Cuál de los dos países sí o sí va a descender? Sí o sí va a descender seguramente Estados Unidos y va a ascender China. Es la ley. Estados Unidos desplazó a Inglaterra, se hizo potente, dominador del mundo. Ahora China está detrás, ¿de acuerdo? Y entonces es la ley. Uno sube y otro baja. Conflictos políticos y militares, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Rusia dice no a la OTAN y Ucrania dice fuera Putin, ¿no? Conflictos políticos. Y en punto central, como a veces apoya a Rusia, a veces dice apoya a Ucrania, está el, el estado de, eh, ¿cómo se llama el estado? ¿Cómo se llama este país, por favor? Erdogan es el presidente de este país de estrella con media luna con una estrella. Erdogan, su presidente es Erdogan. Estamos acá hablando de con la ¿Turquía? letra T. Correcto, correcto. Turquía, Lucas y la compañera que activó. Turquía. Conflictos sociales, chicos, se ha incrementado y se va a incrementar mes de julio.
No hay cultura de prevención. Muy bien, Ramírez, Turquía. Su capital, Ankara. ¿Ya? Muy bien. Conflictos sociales. ¿Cómo se debe resolver los conflictos? Dialogando. Pero si un conflicto no se resuelve mediante el diálogo, una de las partes se impone a través de fuerza militar. ¿Sí? Así es. La contradicción se puede convertir en violencia si no hay solución, no hay entendimiento. Entonces me impongo a través de la fuerza. Mecanismos para resolver conflictos. Negociación, mediación, conciliación. En una negociación, el empresario y los trabajadores resuelven sus problemas. Nada más. No hay un tercero. Pero si los trabajadores no aceptan o sea, el pedido que hizo a la empresa y la empresa no cede, van a una negociación. Interviene un tercero. El tercero debe ser neutral. El tercero debe ser neutral. ¿Sí? Pero si de por medio hay disolución de matrimonio, no vamos a un centro de conciliación. Hay una deuda que tenemos con la dueña de la vivienda, un centro de conciliación. Tengo hijos, pero no tengo posibilidades de pasar mantención, ¿no? A un centro de conciliación. El tercero siempre es imparcial. La diferencia es que en una mediación, el mediador, el tutor, diríamos así, sugiere, da sugerencias, tutor. En cambio, el tercero en una conciliación dice, según el Código Penal, según el Código Civil, ¿no? Pero la última decisión es de las partes en conflicto. ¿De acuerdo? Es de las partes en conflicto. Muy bien. Negociación. ¿Qué es? Dice, sin la intervención de un tercero. El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. Hubo un consenso. Se han puesto de acuerdo. Claro, todos reclamamos, queremos que nos apruebe tal, tal, tal. Y el empresario dice, sí se puede, estos 2 puntos no se puede. Y la otra parte tiene que aprender a ceder. Claro, no, si nadie cede, pasamos a otra etapa, a otro nivel. En negociación no hay intervención del tercero. En una negociación dice, se exponen puntos de vista, correcto. Hay que aprender a escuchar. Y las partes en conflicto deben estar predispuestos a ceder algunos puntos, ceder, ¿no? Se efectúa transacciones hasta alcanzar equilibrio. Mesa de negociaciones. Mesa de negociaciones. Ya. Las partes dialogan, llegan a un consenso. Negociación. En mediación existe un tercero, el mediador. Las partes han agotado ya las posibilidades de resolverlos por sí mismos. Ya no hay entendimiento. Un mediador, un tercero. Pero el tercero dice, muestra un interés imparcial, neutral. El tercero da sugerencias, consejos, es tutor. Nunca propone fórmulas de solución. Nunca. ¿Ya? Escucha las partes. Está subrayado. La decisión final siempre será de las partes. La última palabra, no del tercero, no del mediador. ¿Listo, chicos? Mediación. Da sugerencias, da consejos. Profesor, ¿es como mi tutor del colegio X? Sí, es como tu tutor. ¿Ya? Muy bien. Conciliación. No hay entendimiento, elegido por las partes, quien debe proponer, ya está. El conciliador, el tercero, propone alternativa de solución. La ley dice, ustedes se quieren divorciar mutuamente, ¿están de acuerdo? Sí. La ley dice 50% la madre
de los hijos y el 50% el padre de los hijos. Eso dice la ley. Propone alternativas. Pero la esposa podría decir, no, pero mi esposo es ingeniero, es doctor, gana más. Yo soy obstetra, soy enfermera, soy docente, gano menos. Él debería de asumir y está dispuesto a asumir el 70% del gasto en la mantención de los hijos. Señor, ¿está usted dispuesto? Sí. Muy bien, procede. Llegaron a un acuerdo y firmarán, ¿qué cosa? Acta de conciliación. Si una de las partes incumple lo que firmó, aquí firman las partes y el conciliador, ¿no? Si una de las partes incumple, aplicas una garantía constitucional. ¿Cómo se llama la garantía constitucional? Digiten, por favor, o activen su audio. Está de color rojo. Garantía constitucional de habeas data, acción de cumplimiento, acción correcto, Lucas, acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento. Ahí tienes un ejemplo. ¿En qué contexto puedo activar un derecho que se está vulnerando? Acción de cumplimiento. Cuando la parte que firmó el acta de conciliación incumple, ¿no? Muy bien, resuelto. Siempre el tercero está capacitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Así es. Aquí tenemos Centro de Conciliación del Estado y Centro de Conciliación Privado. No es necesario contratar un abogado. El abogado dice, usted conoce las normas, doctor, usted puede escuchar, pero usted no interviene. Escucha. Después en la parte externa puede sugerir, pero aquí solamente escucha. ¿Para qué hemos contratado un abogado? No es necesario, ¿ya? Asunto de familia, mira, pensión de alimentos para hijos, reconocidos o no. El término hace como tres décadas existía la idea de hijo bastardo. ¿Qué es hijo bastardo? El padre pues tuvo una relación externa y la madre decía hijo bastardo. No, ya no es. La ley dice es hijo de tal y tiene los mismos derechos. Pensión de alimentos para padres. Oiga, los padres hemos invertido, los hijos son ingenieros, doctores, profesores, etcétera, pero cuando estemos viejitos, cuando nuestra pensión sea de 800 soles para los que trabajamos para el Estado, y diga, pues, mi hijo ingeniero, me debe pasar mantención. Ya, sí, pues, pensión de alimentos para los padres. ¿Ya? Muy bien, pensión de alimentos para la o el cónyuge, o sea, la esposa que cayó en la pobreza, etcétera. Mira, aumento o reducción de alimentos, exoneración. En asuntos civiles, desalojo, una pregunta del boletín, desalojo. División o partición de un bien mueble o inmueble. Una casita, ¿cómo nos dividimos una casita? ¿Cómo nos dividimos el carro del padre? ¿Quién se queda? Podemos conciliar. Indemnización por daños y perjuicios, etc. En materia laboral, se lleva a cabo respetando el carácter irrenunciable. Lo que se conquistó perdura. Nunca podemos anular derechos ya conquistados. ¿Ya? En materia contractual, hay una deuda entre el Estado, entonces por menos de 8 UIT, se puede conciliar en un centro de conciliación del Estado o privado. ¿Qué es lo que no se puede conciliar? Y respondes, cuando la otra parte vive en el extranjero o no conocemos su domicilio, o cuando ya está judicializado, no se puede conciliar sobre habeas data, habeas corpus, no, nulidad, ineficiencia y anulabilidad de acto jurídico, petición de herencia. Todos tenemos derecho a la herencia. No podemos conciliar eso. No se puede. Violencia familiar. Esto es pregunta, es clásico. Violencia familiar. Violencia familiar. No se puede conciliar. La ventaja es que se resuelve rápido, el costo es menor, pero la otra parte dice, no acepto, me voy al Poder Judicial. Y el juez de familia dicta la misma sentencia. Tenemos más contradicción, una parte apoya al padre, la otra apoya a la madre, los hijos divididos, pero mejor debemos solucionar en un centro de conciliación, ¿ya?
No requiere obligatoriamente la presencia del Estado. Problema de violencia. Eso es un problema. Violencia. Se ha incrementado la violencia, jóvenes. Aquí tienes imágenes. Violencia a la mujer, contra la mujer, violencia social, ¿no? Tipo de violencia física, sexual. La esposa dice no y debemos respetar no. La novia dice no, no. La enamorada dice no y no. Pero si es a la fuerza, es violencia y es delito. Violencia psicológica. Tendría que ser, entre comillas, ¿no? Tendría que ser mujer. Violencia psicológica. Violencia económica. El que trabaja es el hombre. La mujer debe ser para la casa. Sometimiento mediante el dinero. Violencia de género. No solamente el varón, correcto. No solo, ese pensamiento machista, pues correcto. Estamos combatiendo la violencia económica. Mira, aquí por favor, observen la imagen. La mujer es el que golpea. Y eso desconocemos. Por lo general en los textos dice el varón golpea. No, los dos golpean. Y eso se debe combatir. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Violencia. Me gana el tiempo. Wow. El conflicto. Hay conflicto. Si una de las partes no desea, no se ponen de acuerdo, desea imponerse a través de la fuerza. Sendero quiso llegar al poder a través de la violencia. El Estado formó grupo de campesinos para que enfrenten a Sendero. ¿Ya? Y como consecuencia, daño colateral, los afectados fueron los campesinos. ¿De acuerdo? Hay heridas, chicos, hay heridas que aún que está abierto, no se cierra. Decir que a un grupo de campesinos de la Sierra Sur, que todos son terroristas, incorrecto. Son campesinos de repente que están protestando. O de repente han sido afectados por el terrorismo, ¿no? La Comisión de la Verdad dice, la extensión de la violencia surgió en el año 80, en el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y al finalizar el gobierno del ingeniero Fujimori, se capturó a los jefes del Grupo Sendero Luminoso y se frenó. Donde surgió en un departamento pobre que se llama Ayacucho, se expandió a Huancavelica, a Purímac, se expandió a Junín, San Martín, se expandió por el Perú, y la Comisión de la Verdad plantea que el principal responsable de actos de violencia fue Sendero Luminoso y el MRTA. Y para llegar al poder, Sendero Luminoso destruía pues puentes, alumbrados, centrales hidroeléctricas, centros de producción, entonces daños económicos, pero también en vidas humanas. Más o menos en promedio, el costo del conflicto interno fue de 70.000. El principal afectado fueron los campesinos, ¿ya? Y siempre digo en mi clase, y ustedes tienen que asimilar, la causa de la violencia es la pobreza, la exclusión, la discriminación, la desigualdad. Todo gobierno, ya sea de derecha, de izquierda o de centro, debe combatir la pobreza, debe reducir la pobreza y así habremos prevenido el surgimiento de nueva violencia, ¿ya? La marginación, el racismo afloró hace 5 o 6 meses, ver a la mujer como un objeto, ¿no? El conflicto interno generó 70.000, de 70.000, el 75% corresponde a los quechuas, 75%, y los quechuas se dedican a la agricultura. Y el 85% de la violencia se manifestó en departamentos más pobres, excepto en Junín, San Martín. Por eso la pobreza es el caldo de cultivo de la violencia. Plan integral, pues algunos que en los medios de comunicación aparecían como terroristas, resulta que no, eran estudiantes o estuvo pasando y se demostró que no eran terroristas. Es decir, que él es inocente, pero no, eso se llama una reparación simbólica. Pero sí hubo muerte, reparación material para los familiares.
Nos falta esto, chicos, la reconciliación, reconciliarnos. Eso falta. Está herido, de veras, que está herido, y si no resolvemos, va a ser caldo de cultivo de la violencia. ¿Ya? Reformar, dice, la democracia es lo mejorcito que hay, con todos sus defectos. No es gobierno dictatorial, no es gobierno autocrático, no es gobierno monárquico, sino es la democracia. ¿Hay defectos? Sí, pero hay que corregir. La justicia debe ser ciega. Dictar la misma sentencia para el que tiene dinero y para el que no tiene dinero. Para el que tenga influencia política y sin influencia política. Así debería ser en teoría, pero en la práctica es diferente. ¿Cuántos Einstein tendremos en el Perú? ¿Cuántos Einstein? Que no pueden superarse por falta de recursos económicos, ¿no? Si damos calidad en aulas con proyector, con pizarra inteligente, con docentes capacitados, el producto que se llama el educando, analiza, aplica pensamiento crítico y dice no, y lo fundamenta correctamente. Está dañado entre el Estado y los ciudadanos. Debemos generar confianza. Está herido. Clave, chicos. Número 1, bueno, conciliación. 2, casita, casa. 3, es fácil, pues, ¿no? Psicológica. ¿Cuál es psicológica? ¿Y cuál es sexual? Sexual es así y física es así. Es fácil. Ya está. 3, clave, enano. Enano. Listo. Es fácil, ¿eh? Relacionar. Muy bien. 4, para irme tranquilo. ¿Cuál es la clave, chicos? La imagen dice, ¿quiénes fueron los más afectados? ¿El poblador de la ciudad o el poblador del campo? Del campo, ¿no? Sí, pues del campo. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? 4, 4. ¿Cuántos estudiantes tengo en aula? 44, 45, 51. Respuesta, chicos. Para pasar. El 75%. El 75%. Campesinos quechua hablantes. Clave C. Muy bien. Esta es la clave, chicos. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Nos vemos. Participaron correctamente. Ciclo ordinario, aula 93. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profesor. Nos vemos a todos y todas, ¿ya?